Pregúntate algo brutal antes de seguir escuchando este podcast. ¿Estás liderando tu organización o tan solo estás reaccionando ante ella? Hoy, amigos, hablaremos de lecciones de liderazgo de la organización Chick-fil-A, una de las organizaciones más exitosas en su giro en los Estados Unidos. Muy bien, amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, de esta conversación de influencia e impacto. Gracias por conectarse, gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Fer, hoy está conmigo Roberto y vamos a platicar de esto, grandes lecciones de liderazgo. Bueno, va a ser una mezcla hoy, Roberto. Hoy, liderazgo, cultura. Así es una mezcla y es interesante, Fer, vamos a entrar de una vez en el tema, porque todo esto surge, Fer, de una conversación en la que yo estuve presente hace una semana. Esto es material fresquito, recién salidito del horno, así es que vamos a compartirlo con ustedes. Y fue una conversación, fíjense, una conversación muy especial, porque fuimos menos de 10 personas, tal vez 8 líderes probablemente, que estábamos en una misma habitación, en una misma sala, platicando con quien es el vicepresidente, el director del, No. Un líder. El COO de Chick-fil-A, el segundo a bordo, si quieres llámalo de esa manera. Su nombre es Cliff Robinson y él tuvo la generosidad de compartir con nosotros por 2 horas y media los grandes aprendizajes que él ha tenido alrededor de 46 años de experiencia dentro de Chick-fil-A. Él inició como una de las personas que atendía normalmente en uno de los restaurantes, ¿verdad? Y llegó a estar hoy en día siendo el COO, que significa ese director ejecutivo de operaciones, por decirlo de alguna forma. Así es que, amigos, mucho que aprender, mucho que platicar. Vamos a tratar de irnos ahí, enfocar y armar la conversación alrededor de esto. Mucha carne que comer, muchas perlas, ¿no? Yo creo que qué gran privilegio tuviste. Sí, definitivamente. De poder estar sentado ahí en esa mesa y poder absorber tanta experiencia, tanto aprendizaje. Así es. ¿No? Ahí habían grandes líderes y yo. Muy bien. La humildad siempre presente. Sí, por supuesto. Ok, nos platicabas que este hombre arrancó de abajo, o sea, de cero prácticamente. O sea, sí, desde uno de los puestos más básicos pues, que puede haber en esa organización. ¿Les contó en cuánto tiempo llegó a ocupar este lugar que hoy ocupaba o no? Fíjate que no. Ni idea. No, fue. Sería interesante. Digamos que la introducción fue muy rápida alrededor de su experiencia en términos de su recorrido. Más bien fue, esto es lo que hemos aprendido. Pero fíjate qué interesante, porque eso ya de entrada revela algo de la organización. O sea, nunca, porque naturalmente no puedes decir, a ver, esta persona que entró como cajero, como que el que le está limpiando las mesas, mesero, va a llegar a ocupar un lugar así. O sea, de entrada dices, bueno, lo veo. De entrada es algo interesante, porque Chick-fil-A, cuando tú hablas, yo en una oportunidad también tuve un espacio con otro de los directores principales de la organización, de la compañía, y me decía que su negocio no era realmente la comida rápida. Uh-huh. Su negocio era el desarrollo de líderes. Entonces, cuando tú ves historias como estas, que el COO es una persona que inició en un restaurante, probablemente como un mesero o en de un rol básico operativo, ¿verdad? Y estar hoy en un C-level que llaman, ¿verdad? Estás hablando de una organización que definitivamente le apuesta al desarrollo. Le apuesta al desarrollo, le apuesta al liderazgo, porque todos entendemos aquí que el liderazgo es el que hace que suceda, que se cristalice ese sueño, esa visión, esa idea. Así es. Y amigos, aquí podemos entrar de una vez con una de las enseñanzas que tiene que ver con que el liderazgo o el desarrollo de liderazgo, la apuesta al desarrollo de liderazgo en una organización como esta no es pequeña, es de hecho una cultura. Entonces no estamos hablando solamente de que el liderazgo se convierte en algo para los que están, tú sabes, en ese nivel de dirección, en ese nivel de alto liderazgo. No, se trata de que está presente en toda la organización, se respira, es la manera en cómo hacen las cosas. Entonces no es un tema de un área de la organización, sino más bien la cultura de toda la organización. Fíjate que quizá tú te preguntas, ¿y cómo? Yo quiero esa cultura en mi organización. Uh-huh. Yo quiero tener una cultura de liderazgo. ¿Cómo creas una cultura? Y recuerdo haber leído un libro que de hecho leímos juntos hace ya algunos años, de ellos. Creo que lo escribió Mark Miller, en donde él literalmente escribe de esta frase que acabas de usar de la apuesta del liderazgo. Y él dice, tú tienes una cultura cuando tienes una conversación sistemática de crecimiento para hablar de liderazgo, y eso se traduce en
un exceso de líderes. Y eso se me hizo súper interesante. Una conversación sistemática que da como resultado un exceso de líderes. Sí, tiene que estar presente en la conversación el tema que nosotros queremos ver presente en nuestras organizaciones. Lo tienes que hablar. Inclusive cuando no está presente. O sea, aun cuando no esté presente, háblalo, porque eventualmente llegará a estar presente. Y bueno, Fer, aquí hay varias enseñanzas, ¿no? Una de las cosas que platicaba Cliff con nosotros era esto. Él decía que el estado natural de cualquier equipo es la deriva, ¿sabes? Andar a la deriva. Okay. Inconscientemente tú andas a la deriva, eso es lo que él hablaba. Él decía, todos los líderes y equipos, tarde o temprano, son arrastrados por la inercia diaria. O sea, ocurre sin que nosotros nos demos cuenta cuando nosotros perdemos de vista ese destino final. Entonces, él hablaba de, en lugar de ir a la deriva, seamos intencionales en la conducción. Y el ejemplo que él nos daba en esa conversación era, ¿qué pasa cuando tú estás iniciando a manejar? Tú estás súper consciente de todo. O sea, sí, casi de cada movimiento. Es como que un checklist que tú tienes, ¿verdad? O sea, te sentaste, agarras el volante, colocas el cinturón, te aseguras que pisas el freno, todo lo haces con tanta intencionalidad, ¿verdad? O sea, estás de cada pequeño movimiento. De hecho, fíjate algo, Fer, no sé si te pasa, pero cuando vas a otro país, rentas un coche tal vez y estás montándote en un coche que no es tuyo, esa intencionalidad está presente. Sí. Y él decía eso, él decía, sean intencionales en el liderar una organización. Ahora, ¿qué significa en la práctica ser intencional? Mira, él hablaba acerca de traer presente constantemente el propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tenerlo enfrente, que sea una conversación que siempre esté presente. No tan solo creas que porque la dijiste una vez, ya. No. Sé intencional. Cuando tú estás hablando acerca de una decisión en específico que está tomando la organización, sé intencional en conectarla con esa visión final. Mira, esta decisión que estamos tomando, esta inversión que estamos tomando, esta apuesta que estamos haciendo probablemente para innovar o para cualquier otra cosa, está conectada con nuestra visión de esta manera. Entonces, a eso él llamaba intencionalidad. Él decía, tomar el volante se vuelve algo incómodo. Y es verdad, porque cuando tú estás manejando por primera vez, no estás súper cómodo, estás tenso, claro. estás tenso. Pero él dice, es el único antídoto contra la deriva. Requiere sistemas deliberados para poder mantener la visión, para poder desarrollar talento y para poder proteger la cultura. Entonces, el tema de no ir a la deriva no es algo que sucede por accidente, hay que ser sumamente intencional y es interesante que él diga, es incómodo. Es incómodo. Sí, porque de hecho yo me pongo a pensar en eso y digo, sí, cuando estás hablando de propósito o cuando te detienes en una junta con tu equipo para decir, mira, esta acción que hicimos le pega de esta manera a la visión o a esa meta de 10 años o a esa razón de ser de nosotros, pues no es algo que va necesariamente movilizar algo más o va a detonar en una acción específica. Como líderes queremos acción, queremos avance. Así es. Y cuando te detienes a hablar de propósito, como que no necesariamente lo conectas con que estás avanzando. Así es. Sí, entonces eso de lo incómodo se siente así. O sea, sabes que es incómodo hablar de propósito, es incómodo hablar de lo no tan tangible, vamos a decirlo. Porque probablemente, como dices tú, un líder está movido a la acción y él quiere hablar acerca de la ejecución, de qué es lo que está pasando en el piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando allí en el lugar de la acción, en la primera línea? Pero cuando te detienes y dices, no, dame un momentito, o sea, ya hagamos un alto porque necesitamos ver qué tan alineados estamos con nuestra visión, con nuestra cultura, con la forma en cómo nosotros hacemos las cosas. Entonces ya se convierten en conversaciones que tienen un mayor impacto en la organización. Y esa es una de las grandes responsabilidades de un líder, el mantener a su equipo alineado. Esa gran palabra que hemos hablado, que tú hablaste, alineación. Tú quieres como líder mantener a tu equipo alineado, porque la tendencia gravitacional es a que se desalinee. Porque llegan nuevas oportunidades, buenos proyectos, que no necesariamente son los mejores proyectos, problemas, personas que tienden o pueden llegar a tender a ser una trampa y desviarte. Sí, así es. Oportunidades que se presentan, en fin, y me gusta lo que dice Fer, que una de las principales responsabilidades de un líder entonces justamente es eso, alinear a su equipo. Y fíjate, Fer, él nos planteaba como un tipo assessment, ¿verdad? Como una autoevaluación para
para nosotros. Pues él decía, tu organización navega con intención o se deja llevar por la corriente. Y hablaba de 4 dimensiones que tienen que ver con el enfoque de liderazgo, con la innovación, con la gestión de la crisis y con el desarrollo de talento. Entonces, en estas 4 dimensiones, ¿cómo se ve? Si tú estás a la deriva o realmente estás conduciendo. Vamos a revisar, vamos a revisar eso. Porque él decía, con respecto al enfoque de liderazgo, tú sabes que vas a la deriva cuando tú, con respecto al enfoque de liderazgo, estás consumido por el día a día. O sea, estás en ese torbellino y pasa tanto, Fer, pasa tanto, independientemente de cuál sea la industria en la que tú te encuentres, y sea en el tema de la iglesia, que para nosotros es nuestra principal audiencia. Sí, nuestra principal audiencia, ¿verdad? Si eres un líder de una iglesia o si estás probablemente liderando en una organización de servicios o financiera o en la manufactura, en fin, el punto es te consumes por el día a día. Si sientes que estás en ese torbellino de cosas diarias, aguas, diríamos aquí en México, porque entonces estás muy probablemente a la deriva. Ese es un síntoma. Ahora, por otra parte, ¿cómo sabes que estás realmente conduciendo? Cuando tienes fijo en tu mente el objetivo final. Cuando tienes tu mirada fija en el objetivo final. Estamos haciendo esto por esto. Estamos tomando esta decisión por esto. Cuando constantemente, de manera sistemática, yo traigo el objetivo final a la conversación, ese es un indicador de que estás conduciendo. Hay una analogía que él usaba, una ilustración que él usaba, ¿no? Me compartías hace poquito. Así es, la piedrita. Es que tú estás subiendo una montaña, ¿ok? Y se te metió una piedrita en el zapato. Entonces, cuando tú estás en eso, entonces tú estás subiendo, híjole, pero me fastidia esta piedrita, y aquí esta piedrita y me molesta, y te pierdes de vista el panorama, te pierdes de vista todo lo que está a tu alrededor, te pierdes de vista que estás escalando probablemente una montaña espectacular. La vista, el paisaje. Así es. Te lo pierdes. ¿Por qué? Porque estás enfocado en la mendiga piedrita que te está fastidiando. ¿Sabes? Entonces eso sucede. Cuando nosotros no estamos disfrutando el camino, muy probablemente estamos a la deriva, no estamos conduciendo. Qué interesante. Así es. Otra dimensión era la innovación. Cuando él hablaba de la innovación, decía, un síntoma de que estás a la deriva cuando se trata de innovación es porque cuando estás asfixiado por reglas de la organización central o del liderazgo central, como le llamen en la organización en donde tú estés, cuando tú estás asfixiado por las reglas que vienen de ese liderazgo central, si es por ejemplo una iglesia multicampus, que sería una experiencia para nosotros, ¿okay? Las iglesias multicampus suelen tener estructuras multicampus y ya el equipo de liderazgo que está presente en cada campus, ¿cierto? Okay, en ese ejemplo de una iglesia sería cuando te sientes asfixiado por las reglas que vienen de ese equipo multicampus, de ese equipo central, de ese equipo global, ¿ok? Y no estás maniobrando. No tienes margen, no tienes maniobra para ejecutar, para operar, para crear. Y eso justamente, Fer, que tú acabas de decir, es un indicador de conducción. Cuando tú tienes maniobra. Cuando estás con las manos en el volante, es cuando tienes maniobra. Sí, pero cuando tienes maniobra, me refiero, o se refería, ¿verdad? A cuando tienes la libertad de conducir, de manejarte, de cruzar. Hay límites claros. Hay límites claros establecidos que tiene que establecer la organización. Claro, tienes un marco de referencia, un límite de qué tamaño es la cancha. Así es, pero dentro de eso, muévete como tú quieras. Entonces, la innovación sucede en el piso, en el campus, en la sucursal, no en la parte central. Eso para mí fue espectacular. Y en un momento hablamos un poco acerca de eso, de un ejemplo que él dio, ya vamos a llegar allá. Eso que mencionas en este ejemplo de iglesia multicampus, pues es la central o esa iglesia matriz, en el caso de multicampus. En el caso de una iglesia que no es multicampus, es simplemente una iglesia, un campus, ¿qué puede ser eso? Un liderazgo quizá controlador. Así es. Así es. Muchas reglas, muchas normas, muchos permisos, mucha burocracia. Así es, en ese liderazgo que está en teoría arriba, digo en teoría porque tú sabes, está allí y ese círculo de poder, por decirlo de alguna forma, es el que dicta hasta dónde se puede llegar, de qué manera, cada cosa tiene que pasar por allí, cada cosa tiene que pasar por un filtro, por una conversación con ese círculo, por decir círculo, si acaso no es una persona. Una ¿no? persona o un equipo. Muchas veces sucede que es una sola persona. Pero bueno, hablamos de enfoque de liderazgo, hablamos de innovación, ahora veamos la dimensión de
la gestión de la crisis. Cuando se trata de gestión de crisis, él dice, estamos a la deriva cuando somos reactivos y a la defensiva, sobre todo en público. Ellos han experimentado situaciones muy difíciles en donde han sido fuertemente y duramente cuestionados y criticados a nivel de prensa, en fin. Y ellos dicen, cuando tú cuando tú reaccionas a la defensiva y lo haces en público, estás a la deriva. Por lo tanto, ¿qué significa conducción? Cuando estás y me encanta esto, porque él decía, cuando estás protegido por el silencio estratégico. Okay. O sea, el silencio es estratégico. Entonces, protégete por ese silencio estratégico y crea un capital social previo. Relaciónate con tu audiencia, con tu cliente, con tu mercado. O sea, que haya realmente que hayas construido un capital social. Entonces, ese capital social te protege. Porque cuando las personas empiezan a hablar, las personas, me refiero a tus críticos, la competencia o quien sea. Que puede ser de adentro o de afuera, esa crítica. Por supuesto. La gente que te conoce, dice, mírame, ya nosotros tenemos un camino recorrido con él, con ellos, con esa organización, en fin, por lo tanto, les conocemos. Entonces, él decía, no te desgastes tratando de dar explicaciones. No, protégete por el silencio y por ese capital social que has construido previamente. Espectacular. Sí, o sea, ahí es como que asegúrate de tener capital social, o capital relacional o capital. Así es. Lo que eso signifique, ¿verdad? Así es. Bien. Y la otra dimensión era el desarrollo de talento. El desarrollo de talento, él decía que los que están a la deriva son las organizaciones que están buscando un heredero único. Esa organización que está enfocada en cuál será el próximo líder de esta organización, sea un tema familiar o no, que quitemos el nepotismo de este asunto, pero cuando estás enfocado en una persona, allí estás a la deriva. Él decía, estás conduciendo cuando tú creas una piscina de líderes probados. Cuando tienes un pool de líderes probados, allí estás realmente conduciendo. Entonces tú tienes, y de hecho en una oportunidad escuchaba a Salvador Alba, que fue rector del TEC de Monterrey. Fue ejecutivo de PepsiCo y empresas grandes. Ajá. Él decía justamente que en su experiencia el tema es tener al menos 3 personas, creo que era el número que daba, de personas listas para tomar tu cargo. Eso está creando ese pool de liderazgo. Entonces, cuando se trata de desarrollo de talento, no es en el enfoque en una persona, en ese heredero único, por decirlo de una forma, sino más bien en un grupo de personas. Está muy interesante porque te ayuda a eso, es hacerte una evaluación. ¿Qué síntomas tienes? No, estás en el día a día, ya sabes, estás a la deriva. Estás desarrollando líderes, ya sabes, estás del lado de la conducción. Ajá. Bueno, hay muchas lecciones de liderazgo que él compartió con ustedes. Esto a modo de evaluación está muy interesante, 4 dimensiones. El ejemplo de la roca fue muy interesante de no perder de vista ese objetivo, ese propósito, no distraerte con la operación diaria, con los problemas diarios, porque van a existir. Luego también él habló acerca de cómo planifican. Y se me hace muy interesante que ellos hablaban de siempre planificar en periodos de cuarto de siglo. Háblanos acerca de eso. Mira, eso fue muy interesante porque yo también he escuchado lo contrario. Porque yo he escuchado más bien que hoy en día no deberías hacer planes muy largos. Hoy en día, ¿verdad? Esa conversación la he escuchado reciente, no tiene mucho tiempo. Sin embargo, él hablaba acerca de la experiencia de ellos como una organización que dentro de poco, creo que dentro de unos 10, 15 años ya van a tener 100 años. Wow. Entonces, ya va la tercera generación. O sea, empezó con Trucati, luego Dan Cathy, luego Andrew Cathy, que es la persona que está ahorita como CEO. Y por la familia. Y no es una empresa pública. Y tú dices, ¿cómo? O sea, tienen cientos de miles de empleados. Y él decía que... Y no abren los domingos. Imagínate, el domingo es el día de mayor probablemente venta en un negocio de restaurante. Pues sí, donde las familias salen a comer, su día libre, sí, así es. Y es interesante porque creo que ellos está McDonald's, está Starbucks y está Chick-fil-A. Wow. Ellos dicen, fíjate, su experiencia y su fórmula ha sido esa. Escalar requiere pensar en cuartos de siglo, no en trimestres. Él decía que la mayoría de las empresas operan con una visión pequeña, planificando únicamente para el próximo reporte trimestral, y el modelo de excelencia exige una escala temporal radicalmente diferente. Dicen que es lo mínimo indispensable. Ellos dicen lo mínimo indispensable va a ser una planificación enfocada a 10 años.
Mínimo indispensable. Mínimo, dice él. En cambio, el estándar al que ellos le apuestan es un pensamiento generacional, así lo llaman. Entonces, ese pensamiento generacional lo traducen en 25 años. Okay. El pensamiento generacional se trata del diseño de la organización considerando un impacto para el próximo cuarto de siglo. Eso está ahora increíble. La razón, porque ¿qué hay detrás de eso, no? El tema pues tiene que ver con la permanencia de la organización y el velar por la cultura de la organización y que no se pierda ni se desvíe en el camino, otra vez, no a la deriva, sino con el volante en la mano. ¿Cómo lo traducen ellos en la práctica? Él me compartía de que ellos se reúnen cada 5 o 6 meses por allí a tener conversaciones estratégicas de mirar hacia adelante. Eso es lo que hacen solamente. Entonces, en esas conversaciones probablemente no se llega a nada, pero se mantiene viva la conversación de cómo queremos que luzca esta organización en 25 años. Recuerdo que en la conversación que estábamos teniendo, Fer, alguien que estaba allí presente, los que estábamos sentados en esa mesa pertenecemos a un grupo de líderes que estamos liderando redes de iglesias en el mundo. Había gente de Australia, había gente de Sudáfrica, había gente de Inglaterra, del Reino Unido, en fin. Y en esa conversación, uno de ellos preguntó, óyeme, ¿cómo hacemos para mantener esta dinámica que estamos experimentando aquí nosotros, de verdad, muy, muy padre, una gran relación, muy alineados en la visión, pero que dentro de 25 años, cuando nosotros no estemos, los que queden aquí se mantenga? Y él decía esto, uno es lo que estoy hablando, ¿no? O sea, empieza a hacerte la pregunta, ¿cómo quieres que luzca esta organización en 25 años? Eso te va a dar pistas. Y decía otra cosa, no construye sobre reglas, construye sobre confianza. Por lo tanto, la relación es muy importante. Mira esto, eso fue muy, porque tú sabes, de una vez nos vamos a las reglas. Claro. Y aquí esto es como tiene que funcionar. No construye sobre las reglas, construye sobre la confianza y eso significa que tienes que construir grandes relaciones en la medida que vas avanzando en esta organización, los años van pasando, que las relaciones sigan vibrantes y que le inviertas al desarrollo relacional dentro de tu equipo de liderazgo, dentro del equipo que tienes. Fíjate, eso se me hizo espectacular. Yo pienso que en la industria en la que estamos hablando de líderes de iglesia, hablando de pastores, pienso que ese tema es un tema intimidante quizá, no está tan presente esto de la planificación, de planear a futuro, no está tan presente por alguna razón, pueden haber varias razones, pero no está tan presente, históricamente creo que no está tan presente, quizá algunos líderes se sienten incapacitados de plantear un escenario futuro porque simplemente no lo logran ver. Tú sabes, hay perfiles también de personas que logran ver más adelante y quizá alguien dice, híjole, no lo logro ver. ¿Qué recomendación darías tomando la experiencia de una organización como esta que dice, hey, planifica a 5, a 10 y puedes a 25? En la práctica, si no es algo que está presente para alguien que nos está escuchando ahorita, ¿qué comenzar a hacer? ¿Cómo empezar a visualizar un cuadro de futuro de esta manera? Mira, Fer, para mí es empezar con pequeño. O sea, empezar con pequeño me refiero a ¿qué te imaginas en 10 años? ¿Dónde quisieras estar en 10 años? Si tú no tuvieras ninguna limitación con respecto a recursos, ¿ok? Trata de definir en una frase corta, ¿ok? No algo muy elaborado, ¿no? Si una frase corta, ¿qué quisieras? ¿Cómo quisieras ver tu iglesia en 10 años? Esa visión que tienes, ¿cómo la quisieras? ¿Cómo luce esa visión? Y tal vez la primera frase es larga, pero luego la vas acortando y la vas acortando. Y lo importante de este tipo de frases es que tengan, hasta cierto punto tengan algo específico, cuantificable. ¿Sí ves? Entonces, allí buscar la manera de empezar a escribir. Y no va a ser perfecta ese primer acercamiento, pero no estás buscando eso. Lo que estás buscando es dirección, no perfección. Entonces, empezar a escribir, empezar a visualizar esto, cómo se vería mi iglesia, que en este caso estamos hablando de iglesia, verá dentro de 10 años, ¿con qué sueño? ¿Qué me encantaría que definitivamente en 10 años, cuando yo no esté aquí o yo estando aquí, luzca y que yo pueda decir, híjole, qué padre, qué bueno, logramos esto. Ese tipo de conversación que te digo, es más estratégica y es más abstracta. Conceptual, abstracta. Ajá. Luego va llegando a algo más específico, más concreto. Así es, por eso digo que lo específico debe estar en el
en ese proceso. No es una conversación, es una serie de conversaciones. Okay, eso yo diría, Fer. Ahora, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo por ahí? Que nos digan los muchachos cómo vamos. Llevamos 25 minutos. Vamos. No. Yo creo que aquí nos quedamos. No. Mira, aquí podemos durar. Híjole, es que está muy bueno. Está muy bueno este contenido, pero yo creo que vamos a seguir, ¿no, Fer? Vamos a seguir en el siguiente episodio. Así que, amigo, gracias por conectarse a este canal, a estas redes. Y antes de que vayamos porque viene el segundo episodio de este tema. Continuación. ¿Okay? La continuación de este tema, esta conversación. Mírame, nosotros formamos parte de una red, ¿ok? De una red de iglesias y tenemos muchas conversaciones con muchos pastores, hablamos con ellos, tenemos una suerte de coaching allí implícita en esto, y contenido, cosas que realmente vienen para ayudar mucho a recorrer la dura jornada que es liderar una iglesia. Así es que si tú quieres estar en contacto con nosotros, por favor escríbenos y te aseguro que ahí vamos a estar en contacto. Así es, gracias Chaquito, gracias Roberto, gracias a ustedes por conectarse. Recuerden, este podcast es para compartir herramientas que les sirvan en su liderazgo. Compartan este episodio con alguien que conocen, nos vemos en la próxima y gracias por estar con nosotros. Así es, bye.